siempre está en el paisaje. Es un poco más que el pájaro. Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Y el que su tierra no adora, tiene espíritu prestado. Por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. Por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. El pueblo es cuerpo y es alma. De la canción que yo canto. Decía Juan el Colorado, después de cada batalla. Porque los versos del pueblo pueden ser flores o balas. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. La bala que lo defiende o la bala que lo mata. Un saludo a todas y todos. Estamos hoy con Zamora ya en este nuevo año, con estas fórmulas perfectas que estamos construyendo y un año que deja claramente una visión holística de entender quiénes somos, hacia dónde vamos y constitucionalmente lo que estamos haciendo con una visión de saber que estamos en un Estado social, de derecho democrático, de justicia. Son esas fórmulas perfectas que hoy no podía despegarnos y sentir como lo hemos hecho en todos estos programas, que es seguir construyendo el ámbito político, que lo ha hecho perfectamente nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, llevando dentro de toda esta guerra de presión, esta guerra cognitiva, pero también hay una gestión de gobierno con los diferentes partidos del gran polo patriótico, es decir, una gestión multidimensional en constituyente, como siempre, los subsectores en constituyente, nuestros partidos del gran polo patriótico activos. Hoy tenemos a Ilenia Medina, quien es de verdad diplomática, bienvenida Ilenia, y es secretaria del partido Patria para Todos, bienvenida. Gracias por la invitación. Siempre, siempre para mí es un honor saludar al partido Patria para Todos, al Partido Comunista, a Tupamaro, ese es uno por lo digo, igualmente a la UPB, a todos y nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos ponemos de último, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una avanzada en el gran polo patriótico. Saludar a nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente, y a ti, Ilenia, que siempre estás con tu militancia activa, tú como diplomática, siempre. Igualmente quiero saludar a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que lleva, a pesar de que es vicepresidenta ejecutiva, yo siempre lo digo por aquí, ella es la diplomática estratégica. Entonces yo quería que nos diéramos un abreboca, porque el geoderecho
El tema de la geopolítica estratégica hoy con la diplomacia bolivariana de paz está dando resultados y en este 2026 vamos a continuar ante toda esta presión que buscan ellos, el señor Trump, que las estamos neutralizando. Bienvenido. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente hay que comenzar, se finaliza el año y se comienza con mucha fuerza. Creo que sí, tendríamos que hacer un balance, ¿no? Resumido, pero creo que hemos derrotado la guerra cognitiva por cuanto, en primer lugar, se propone este método de agresión contra los pueblos, tratar de descalificar la naturaleza, la fuerza, la dignidad de todo un pueblo y de su estado, de sus liderazgos. Y si algo podemos recabar en este momento, lo que podemos sintetizar es que en esta guerra de agresión, amenaza de agresión, hemos logrado, sin pretenderlo, que la figura de la República Bolivariana de Venezuela, del pueblo venezolano, de sus instituciones y del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, fortalecer nuestra imagen como un pueblo digno, sólido, claro, contundente, inteligente, democrático y además con una fortaleza de dignidad, una característica de dignidad que tal vez, que siempre lo hemos tenido, pero en las situaciones complejas que hemos tenido que enfrentar, son inclusive personas que no teníamos posibilidades de suponer que iban a tener inclusive políticas de tensión con respecto a las graves amenazas de Donald Trump, países europeos, e inclusive el pueblo estadounidense que han salido a marchar para impedir, parar una agresión contra el pueblo venezolano, contra la patria venezolana. Y el liderazgo, de una manera, yo creo que eso tenemos que destacarlo mucho. La imagen de nuestro pueblo, exactamente su justa dimensión histórica, cultural, de soberanía, de respetuosa del derecho internacional, pero además el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros en el ámbito nacional e internacional se pierde de vista. Y inclusive podemos recordar, por cierto, uno de los comentarios de las afirmaciones, que en una de las conversaciones directas, en vivo y en directo, del presidente Nicolás Maduro Moros con el presidente Putin, él rescataba, sorprendido, la fortaleza del pueblo venezolano, y cuando hablamos del pueblo venezolano, del Estado venezolano, hablamos de sus instituciones, de su pueblo, del movimiento popular, de los partidos políticos, tanto de la oposición como del gran polo patriótico. Y rescataba eso porque hay una amenaza latente que ha pasado, que primero se inició con una concentración de activos militares en las aguas internacionales del Caribe, posteriormente pretender cerrar el espacio aéreo venezolano sin tener ningún tipo de competencia jurídica. Posteriormente también sabemos sus pretensiones de asaltar, robar un buque petrolero que no estaba tampoco en las aguas jurisdiccionales de Venezuela, sino que exactamente como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros, casi entrando al Atlántico, un robo vulgar y silvestre. Y eso es muy importante señalarlo porque mientras la fotografía que se logra desde el exterior de Venezuela en antagonismo con la fotografía del desmán, de la brutalidad, de la criminalidad del gobierno de Donald Trump y de cómo utiliza la Fuerza Armada de su país para atacar la soberanía de Venezuela,
pero además de la América Latina y el Caribe, sin tener ninguna posibilidad real en el ámbito jurídico, que es muy importante. El ámbito jurídico tiene que ver tanto, y eso hay que decirlo, camarada, desconociendo las propias normativas de Estados Unidos como nación y del derecho internacional. Es decir, es un paria. Estados Unidos y su presidente se ha convertido en un paria del derecho internacional, ajeno totalmente a lo que se ha construido. Y ellos han sido parte de esa construcción. Naciones Unidas, luego de la Sociedad de las Naciones, cuando se crea en la Segunda Guerra Mundial, la estructura multilateral que conocemos, todo el sistema de Naciones Unidas, permite entender que simplemente Donald Trump, cuando ellos dicen que es la doctrina Monroe, ni siquiera la doctrina Monroe, porque la Monroe no existía cuando se inició el desarrollo del derecho internacional, por lo tanto es peor que Monroe, y eso tiene una explicación también, ¿no? Muy brevemente se puede decir, hay un colapso del Estado, de la situación, de la institucionalidad del Estado de ese país, país colapsado económicamente la primera potencia está colapsada. Todos sabemos además cómo ha declinado la utilización del dólar. Todavía se utiliza el mercado internacional, pero cada vez va a ser mucho menos, lo cual significa tiene un impacto geopolítico, comercial, financiero, en la pérdida de liderazgo. Tiene el modelo bipartidista colapsado. Tiene además, viene construyendo Donald Trump una confrontación con los gobernadores que son militantes del Partido Demócrata, y la lucha, su guerra de aranceles contra el mundo entero, pero además algo que es terrible, que es todo lo que se venía construido sobre el derecho a migrar. Si la migración en Estados Unidos, que ha sido muy importante para el desarrollo económico de ese país. Muchos analistas señalan, importantes analistas en el ámbito comercial, financiero de ese país, que gracias al protagonismo de los migrantes de todas partes del mundo, pero con mucha fuerza, sin lugar a dudas, de México, Centroamérica, y ahora con América del Sur también, entre ellos Venezuela, por otras razones que fueron inducidas, el poder económico de Estados Unidos se debe en un porcentaje importantísimo a la presencia de los migrantes, por cuanto los agentes económicos no le pagan a los migrantes, sean legales o no, lo mismo que les están obligados a pagarle a los ciudadanos estadounidenses. Y ese grupo de migrantes paga además impuestos. Entonces hay una situación muy compleja, pero además Donald Trump como individuo tiene enormes deudas en el ámbito, deudas jurídicas, tiene situaciones de crímenes que ha cometido, 34 antes de, cuando ganó la elección tenían 34 crímenes que se le habían reconocido, no entendemos cómo logró que se le aceptara que asumiera la presidencia, pero además hay un enfoque bien terrible, doloroso para las madres, que es la trata, el tráfico sexual en el cual se dice que él está involucrado, ya está en el Congreso, y nosotros hemos hecho un análisis sobre el por qué esa actuación desesperada, porque podemos señalar que la actuación en el Caribe por parte de Estados Unidos, una decisión del gobierno de Donald Trump y todo su grupo, el secretario de Estado, el secretario de Guerra y la señora Pamela Bondi, son parte de una estructura que viene con Donald Trump desde hace mucho tiempo y pareciera que también están involucrados en ese crimen que está por ser finalmente investigado completamente, está en un comité del Congreso norteamericano y teme enormemente, hay una desesperación en él y en su grupo
Y por ello entendemos que lanzaron esa operación contra Venezuela pensando que Venezuela era mango bajito y que iba a haber una respuesta temerosa, y no ha sucedido así. En los próximos días cualquier cosa pudiera ocurrir cuando el Congreso definitivamente publique, que ya han salido muchas información, fotografías, de su participación en el crimen de trata de niñas, de niños en la isla Epstein, ¿no? Son muchos los delitos que ha cometido, pero ese es uno de los crímenes más graves por la significación en el ámbito, lo que significa el maltrato, pues el crimen, el abuso de ese tipo, y desmoralizaría a la familia, a la sociedad y a la familia estadounidense, todo lo que está detrás oscuro por allí. Por eso nosotros tenemos que analizar, colocarle la lupa a la actuación de él como jefe de Estado en sus distintas dimensiones. Y además hay que decirlo, hay 8 senadores que han estado vinculados a la rama militar, donde señalan que Donald Trump debe rendir cuentas porque no cabe la agresión contra el operativo de Estados Unidos en el Caribe. Es decir, hay situaciones muy complejas y eso tenemos que entenderlo así, y creo que la actuación del Estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dirigida por el presidente Nicolás Maduro Moros, tienen la exacta dimensión en la cual nos encontramos, y por ello vemos a un Estados Unidos desesperado que no solamente llega, comete esos delitos de ejecuciones extrajudiciales abiertamente en el escenario de América Latina y el Caribe, violentando uno de los principios más importantes que además garantizan la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, que 33 países de la región hayan decidido en el año 2014 declarar a la región en una zona de paz. Es decir, cuando estamos hablando de zona de paz, es cero conflicto entre los países, garantizar la paz, la no utilización de armas de destrucción masiva, que ya se había decidido en el siglo XX con la firma del Tratado de Tlatelolco. Es decir, tenemos que entender y así resaltar lo que cuando nos declaramos zona de paz, los jefes de Estado y del Caribe, en la cumbre del año 2014 en La Habana, se toma esa decisión fundamental, garantizar América Latina y el Caribe zona de paz. Eso, solamente con ese elemento, es un aspecto fundamentalísimo sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Es incomprensible lo que está haciendo Estados Unidos. Le agradezco este balance que nos está dando el 2025, pero hay un detalle. En este diciembre, empezando el mes de diciembre, hubo una conmemoración dentro de una organización que todo este mundo multicéntrico y multipolar está cuestionando, que es la ONU, sobre la conmemoración en contra de las medidas coercitivas. Usted como diplomática visora todo este tipo de actividades, pero también a veces la fórmula de no hacer nada, pues. Pero nuestra República Bolivariana de Venezuela, por medio de nuestro embajador Samuel Moncada, dio una contundente visión. Quisiera ver si lo podemos ver. Claro. Eso ocurrió los primeros días, sí, que conmemoran ese día que para nosotros es el geoderecho, que busca por medio del geoderecho, violando toda la normativa internacional, aplicar fórmulas para doblegar a los pueblos. Vamos a ver ese video. Nation speaking on behalf of a group, 5 minutes, and I hope we can see the timer up there, and if not, you see it on the microphone. Please, Your Excellencies, the floor is yours.
Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros agradecen la convocatoria de esta sesión según lo dispuesto en la resolución promovida por nuestra agrupación y adoptada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Señora Presidenta, al reunirnos por primera vez para celebrar el Día Internacional contra las medidas coercitivas unilaterales, recordamos una conexión profunda. Hoy, 4 de diciembre, es el aniversario de la adopción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Esta coincidencia es intencional, pues las medidas coercitivas unilaterales constituyen un ataque sistemático al derecho al desarrollo, que es un derecho inalienable para todas las personas y todos los pueblos. Sin embargo, para más de un tercio de la humanidad en más de 76 países, este derecho está siendo estrangulado por políticas ilegales que solo pueden describirse como parte de una campaña de máxima crueldad calculada. Señora Presidenta, las medidas coercitivas unilaterales son armas de guerra económica que pueden ser tan letales como las armas convencionales. Ninguna justificación política, ideológica o de cualquier otro tipo puede legitimar tales acciones. Al bloquear el acceso a la financiación, a la tecnología, a los medicamentos y a los alimentos, estas medidas ilegales paralizan el potencial productivo de los países afectados, cortan las cadenas de suministro y ahogan la inversión. De allí que representan el mayor impedimento para los planes nacionales de desarrollo y para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por otra parte, las llamadas exenciones humanitarias no son más que crueles ilusiones. En la práctica resultan ineficaces y en gran medida ficticias, tal como lo han confirmado los expertos de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, la gravedad y la escala global de este asalto al desarrollo, a los derechos humanos y a la cooperación internacional exigen una respuesta coordinada de todo el sistema de Naciones Unidas. Por esta razón, en este primer Día Internacional, hacemos un llamado al Secretario General para que designe un asesor especial sobre las medidas coercitivas unilaterales. Tal punto focal de alto nivel es requerido con urgencia para evaluar los impactos de estas medidas ilegales, para dar cuenta de sus efectos devastadores y garantizar sus respuestas coherentes en todo el sistema de Naciones Unidas, incluyendo sus equipos de país. Al hacer más visible el alcance global de la destrucción económica, impedimos que se deje de lado su discusión en los procesos intergubernamentales que tienen lugar en los salones de este mismo recinto y en todo el sistema de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, hoy también reiteramos nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren las medidas coercitivas unilaterales, en particular con nuestras hermanas y hermanos de Belarus, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, la República Islámica de Irán, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue y todas las naciones en desarrollo sujetas a estas medidas criminales. Hacemos un llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que instamos a todos los Estados miembros de la organización a que se abstengan de reconocer o dar efecto a dichas prácticas ilegales, incluso mediante el sobrecumplimiento. Llamamos además a las instituciones financieras internacionales y otras organizaciones a que cesen de cualquier forma de complicidad en este ámbito. Señora Presidenta, al rechazar las medidas coercitivas unilaterales, defendemos los fundamentos del multilateralismo y al conmemorar este Día Internacional, renovamos nuestra determinación de lograr un mundo libre de estas políticas ilegales, crueles e inhumanas. Así seremos fieles a nuestra promesa de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Fíjese, esto fue principio de diciembre. ¿Ah? Pero antes de irnos a la pausa, usted como diplomática, porque y todo este tema de estudio,
Esa organización está en desuso hoy. ¿Cómo usted ve la situación? Porque es que esto es preocupante, como un país como el gobierno de Estados Unidos, una nación, por el gobierno, como 2 o 3 naciones más, han hecho en este 2025 toda una cantidad de atrocidades en contra de los derechos humanos, y vemos hoy cómo una organización de Naciones Unidas no da respuesta. Y vemos cómo el grupo de amigos de la Venezuela de hoy, de Palestina también, que lo hemos dicho aquí cuando usted ha venido, programas de verdad de primera línea, vemos cómo no dan un paso adelante para poner freno a todo esto. Yo creo que es importante señalar, y lo digo en muchas oportunidades, si tenemos que entender la importancia del sistema de Naciones Unidas, porque de lo contrario lo que queda es la ley del más fuerte, las armas de destrucción masiva, la imposición, como hemos visto que ha funcionado el gobierno de Donald Trump. ¿Dónde está la situación? Yo lo repito muchas veces, tal vez no se entienda con mucha claridad. El secreto está en la diplomacia de los pueblos. ¿Por qué? Cuando Fidel y Chávez crearon el ALBA, uno de los elementos esenciales de esa construcción era la diplomacia de los pueblos, es decir, que el intercambio de las experiencias, de los planteamientos entre los pueblos coadyuvaba a que pudiéramos recoger lo mejor de cada proceso político, revolucionario o de retroceso que tengan los países, que tengan los pueblos, porque eso va a determinar cómo votan los pueblos. Venezuela es una gran escuela, como lo es también Cuba, como lo es Nicaragua, para muchísimos países, muchísimos pueblos de América Latina y el Caribe. Pero la fuerza de la guerra, el uso indiscriminado de los medios de comunicación, mintiendo, logran atrapar, lo decimos de alguna manera, logran atrapar y engañar a los pueblos y toman decisiones. ¿Quién supuestamente elige a los gobernantes? Los pueblos, todos nosotros. Y si no trabajamos, coadyuvamos a que se tenga esa experiencia en la significación de los gobernantes que se escogen, de los gobiernos que se escogen, que buscan, que promueven, que deciden. Porque ellos se supone, cuando uno vota por alguien, está votando por un plan de gobierno nacional e internacional. Entonces, son los gobiernos los que toman las decisiones en Naciones Unidas. La Asamblea, ¿quién la conforma? 193 gobiernos. Que por supuesto hay un grupo mucho más poderoso porque es el que ha manejado las armas de destrucción masiva y tiene el control del modelo financiero internacional y toda esa estructura vinculada a Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo aquel sistema financiero que les permite a ellos justamente aplicar medidas coercitivas unilaterales. Entonces son los estados y podemos decir, bueno, la mayoría son del sur global, pero muchos de estos países son o engañados, o atemorizados, o coaccionados. Y a la hora de tomar decisiones, que es por el voto, muchos temen y se retraen. Esa es la realidad. La clave está en los países. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, recordemos que en Chile ganó la derecha. Nuevamente, aunque no podemos llamar que Boric era un gobierno efectivamente progresista, el Partido Comunista Chileno, no sabemos por qué razón, pero esa es la realidad de ese pueblo. También tenemos que señalar que lamentablemente la dificultad, y por ello ahí nosotros entendemos cuando usted tiene la amabilidad de reconocer la importancia del gran pueblo patriótico, porque se ha mantenido unido en cualquiera de las circunstancias por defender lo más sagrado,
que es la revolución y la patria. Queríamos ir a una pausa para ver si nos da un chancecito. Y no es reconocer, es la verdad. Sí. Es la verdad que aquí en el ámbito político, gracias a todos nuestros partidos del Gran Polo Patriótico, quiero reiterar, porque es el ámbito político que está en la Constitución. Claro. En el 326 todos somos corresponsables. Pero también yo creo que usted que es diputada, también apreciada, diplomática, saludar a los partidos de la oposición que están también. Han habido declaraciones y han habido bastante claridad de cómo hoy hay una madurez política en los partidos democráticos de la oposición. Ahí le tenemos una sorpresa también a usted, pero en los próximos segmentos, porque usted dio unas declaraciones, dio en el debate, en uno de estos últimos debates del 2025, de este año 2025, dio claramente una visión de lo que es también la organización esta de derechos humanos, que nos estamos apartando, de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a irnos a una pausa rapidito, no se separen, porque estamos trabajando temas que son de interés nacional, como siempre, somos referente informativo. Volvemos en esta fórmula perfecta. Yo quería también tocar un tema que ha sido, en este balance, ha sido fuerte a nivel internacional y nosotros hemos repudiado claramente en Unión Popular, Militar y Policial, como es el robo de nuestro petróleo en esta operación Lanza del Sur en el Mar Caribe, que es importante, ¿no? Las apreciaciones que ha tenido nuestro gobierno y ha retumbado a nivel internacional. Quería ver, ahí tenemos unos videos, vamos a pasarlos para venir a analizar toda esta situación. Tras el asalto al buque petrolero, Venezuela ha recibido una oleada de respaldo internacional de gobiernos que no están dispuestos a normalizar la piratería diplomática ni el uso del poderío estadounidense como garrote geopolítico. Diversos países han condenado sin ambigüedades la acción de Washington, recordando que la bandera estadounidense no es una licencia para vulnerar soberanías ajenas. Hemos visto una manifestación impresionante de los pueblos del mundo, los 5 continentes, 50 países representados, creando la unidad para avanzar en ofensiva revolucionaria, hemos dicho. Ya nosotros no estamos en resistencia, estamos en ofensiva, construyendo una arquitectura popular, una arquitectura que va a proponer los principios de la paz bolivariana, de la paz con justicia social, que rechaza las agresiones, que rechaza la aplicación de sanciones, que rechaza la imposición en el Caribe de una fuerza militar mortífera. Pero de todas las manifestaciones, la más significativa fue la de Rusia, cuyo posicionamiento público fue reforzado con una llamada entre Vladimir Putin y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Putin defendió que el pueblo venezolano merece respeto absoluto en su empeño por resguardar su soberanía y su independencia. También manifestó su apoyo a Maduro en los esfuerzos orientados a afianzar la paz interna, fortalecer la estabilidad política, impulsar el desarrollo económico y garantizar la protección social de la población venezolana. Un espaldarazo que resonó más allá del continente. En Europa, el Parlamento británico también instó a su gobierno a pronunciarse en una lectura de las acciones de Washington que trascienden a la propia Venezuela. ¿No cree la ministra que la respuesta del gobierno es extraordinariamente discreta y complaciente ante una declaración de Estados Unidos que se otorga el derecho de interferir en los asuntos internos de cualquier país del mundo con el que no esté de acuerdo? Esto es un estado de cosas extraordinario. ¿Haría algún comentario sobre lo que en realidad es un acto de piratería en el Caribe, donde Estados Unidos ha incautado y tomado bajo custodia un petróleo sin base alguna en el derecho internacional y sin que haya hecho alguna amenaza militar de ningún tipo a Estados Unidos? Este acto me parece enteramente ilegal según el derecho internacional. China también fijó postura por medio del portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Jiakun,
quien dejó clara la incomodidad de Pekín ante la estrategia punitiva de Washington. China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y ilegales, carece de base en el derecho internacional y no está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En medio del incremento de las tensiones, el presidente Nicolás Maduro anunció que ha ordenado blindar la seguridad a cada embarcación que zarpe de puertos venezolanos como protección ante nuevos posibles hostigamientos de Estados Unidos. Con información de Emma Landeros Martínez, Punto de Referencia. Discuss that with the appropriate people later on, but no, it was seized for a very good reason. Acabamos de incautar un petrolero en la costa venezolana, un petrolero grande, muy grande, el más grande que se haya incautado nunca, y están sucediendo otras cosas que verán más tarde. Lo anunció, como acaban de escuchar, en una mesa redonda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace tan solo unas horas. Las imágenes que su administración compartió inmediatamente después muestran cómo a plena luz del día un grupo de marines aborda por la fuerza y roba un buque petrolero en las costas venezolanas. Oficialmente la noticia la dio a conocer la fiscal Pam Bondi a través de una publicación en la que asegura que la incautación se produjo porque el barco se utilizaba para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán, y eso constituye la participación en una red ilícita de transporte que, cómo no, apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Qué palabra, ¿no? Incautación. Hasta el New York Times, tan crítico con Trump, tan progre, titula: Estados Unidos incauta un petrolero, cuando a lo que más se parece lo que vimos todos en los vídeos es a una escena de Piratas del Caribe o de Piratas somalíes, que nos quedan más cerca de la realidad, pero con bastantes más medios. En fin, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y somos ya bastante grandecitos como para darnos cuenta de que toda esta historia del cártel de los soles, del tren de Aragua, de la operación antidroga en el Caribe y ahora del robo, vamos a llamar las cosas por su nombre, del robo del barco petrolero, no tiene nada que ver ni con el narcotráfico, ni con ninguna red ilícita de nada, ni con la democracia. Les importa un carajo todo esto. Y no es una locura nuestra lo de que no les importa la democracia. Fíjese, ¿qué podemos ver hoy? Fíjese, la diplomacia bolivariana de paz está activa, porque si no nos retumba lo que es hoy un concierto de naciones, vamos a hablarlo en términos internacionales, que están a favor de una Venezuela de hoy que se resiste a que le roben los recursos naturales. O sea, no estamos aislados. Gracias a esa diplomacia, este programa está dedicado a hacer un balance claramente de todas estas agresiones, pero también de una política sostenida en lo que la diplomacia bolivariana de paz ha dado logros claramente ante todas estas circunstancias que nos lleva el gobierno de Donald Trump. Sí, efectivamente, yo digo, la diplomacia bolivariana de Venezuela ha marcado una pauta en el mundo. Primero, lograr que América Latina y el Caribe tengan una representación en los espacios de toma de decisiones. Lamentablemente, gobiernos de la derecha han preferido sumarse a los factores imperiales, ¿no?, de dominación. Sin embargo, igual, independientemente de eso, la diplomacia bolivariana de paz, para darle todo el nombre y el reconocimiento que tiene, logra en todo momento capturar exactamente la esencia de lo que significa un modelo de Estado, una revolución absolutamente apegada al derecho, a la norma, y procurar sobre todas las cosas el desarrollo, la cooperación, la amistad entre los pueblos, y particularmente apegada al derecho internacional, que es muy importante. Por eso, al principio del programa hablábamos como un balance de dos fotografías: una potencia que está en absoluta eclosión, desgastada, pero además no solamente en el orden interno, en el orden internacional, acusado de ejecuciones
judiciales, asesinatos extrajudiciales contra buques, contra lanchas de pescadores, porque hasta ahora no ha mostrado nada, lanchas de pescadores, porque además el narcotráfico se atiende de otra manera, en el marco de la cooperación internacional, y todos sabemos que Venezuela es uno de los países insignificantes en lo que significa, por fortuna, ese grave ilícito del narcotráfico. Es importante señalarlo también. Todas las normas de derecho internacional que ha violentado Estados Unidos en estos meses es gravísimo. Cuando se habla del buque, estamos hablando del buque que ellos se roban, que ellos paralizan, el skipper, que todavía no han dicho exactamente a quién le pertenece, pero es parte de esa flota que afortunadamente existe en el mundo, que desafía la pretensión del gobierno norteamericano, que son ellos los que definen las leyes internacionales, y no es así. Que se robaron los casi 2 millones de barriles de petróleo venezolano, hay que decirlo clarito, porque es una expresión, además de su irrespeto al derecho internacional, pero además carente de energía, porque es el crudo venezolano que sostiene la mitad de ese país. 14.000, 15.000 estaciones de servicio, entre otras cosas. Y sus refinerías procesan el crudo venezolano, por eso se roban Citgo también. Pero yo quiero señalar algo que hasta ahora no se ha dicho, además de lo que dijo exactamente el canciller. Este robo, esta paralización de un buque y el robo del crudo venezolano significa que es una amenaza al comercio internacional que se hace por vía marítima. La mayoría del comercio internacional del mundo se hace por la vía marítima, desconociendo todas las normativas de la Organización Mundial Internacional que garantiza la seguridad. Tiene que haber seguridad en el transporte marítimo, pero particularmente en el transporte de hidrocarburos. ¿A quién afecta? Solo nos afecta a Venezuela. Bueno, afecta toda la normativa, toda la nomenclatura del transporte de comercio internacional por vía marítima. Y existe en Londres una sede. Venezuela presentó una denuncia que debe ser atendida en el marco de esas normas, pero también hay algo que no se ha dicho. Te voy a señalar lo siguiente. Paralizan, se roban el petróleo venezolano y también en las aguas meridionales del Asia asaltan un buque de chino que transportaba productos que se dirigían a Irán. Irán, en represalia, asalta un buque que transportaba diésel, 6 millones de diésel, hacia Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Vamos a llegar a un mundo, a retroceder al siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, donde era la piratería lo que se imponía para aquellas naciones, como Inglaterra en su momento, ahora Estados Unidos, son los que tienen una fuerza marítima importante. Pero además ahí hay algo que no se le escuchaba a nadie. Es importante recordar que la OPEP es un protagonista de todo lo que significa el tema de hidrocarburos, que como sabemos fue fundada en 1960 gracias, entre otros, del protagonismo de Venezuela con Pérez Alfonso para crear un organismo que permitiera defender los derechos de los pueblos petroleros, la defensa del mercado, la seguridad del mercado en contra de las 7 hermanas, las mal llamadas así, 7 empresas transnacionales en materia petrolera. ¿Qué pasa ahora? Que desde el año 2016 y 2019 se crea, hay una nueva reestructuración de la OPEP, más un número importante, creo que son 30 países petroleros, y aparece la OPEP más la OPEP Plus, es decir, todos los países que no siendo miembros de la OPEP
son petroleros también, que tienen incidencia, uno de ellos fundamental, Rusia. ¿Qué va a pasar con eso cuando justamente la declaración de cooperación que se dan la OPEP y OPEP Plus en el 2016 y la OPEP más OPEP Plus en el 2019, se da la carta, la primera es la declaración de cooperación y la carta de cooperación. La carta de cooperación son dos instrumentos que se suman al estatuto de la OPEP para garantizar la seguridad en el transporte marítimo de hidrocarburos. ¿Eso qué quiere decir? Que la OPEP en cualquier momento debería estar evaluando esta situación que afecta a todos los países petroleros. Fíjate tú, en una evaluación que hacíamos en el partido, en el PPT, señalábamos que ese pillaje grosero, vulgar de parte de Estados Unidos, que intenta asumir, apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela, que son las más importantes del mundo por varios siglos. Si ellos lograsen, que no lo van a lograr, apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela, pueden jurarlo que la OPEP tiene su tiempo contado. Un ataque a Venezuela, como uno de los países con mayores reservas de petróleo y de gas en el mundo, es un ataque y una agresión a la OPEP y a la OPEP Plus. Y ese es un elemento que deberíamos discutir, seguramente va a ser discutido, porque lo que Estados Unidos pretende, sobre todo Donald Trump, porque lo dijo en su campaña, recordemos, lo dijo en su campaña, pero en su primer mandato fue quien nos aplicó todas las medidas coercitivas unilaterales, las más brutales, a hacer padecer a su pueblo, porque así se lo había pedido Julio Borges, Leopoldo López, la Nobel de la Guerra, etcétera, etcétera, y lo acaba de repetir nuevamente en Noruega, que Venezuela, este personaje vil y siniestro, y es importante decirlo, ¿sabes? Es importante decirlo, yo diría, habría que ponerla en todos los medios, cuando ella hace unos días señala el 60% de la población venezolana vinculada al narcotráfico y un 40%, no sé dónde saca esas estadísticas, de las mujeres asociadas a la prostitución, entre otras cosas. Sí, entonces, diplomática, yo no tengo miedo, esa es la sayona, con todo el respeto de todas nuestras damas, pero es la sayona de frente, yo no le tengo miedo. Y dice, además, no hay problema. Y dice, Donald Trump tiene derecho a agredir a Venezuela. Yo creo que todos aquellos, los poquitos que le quedan, tienen que racionalizar. Sí, ella está porque pidiendo... es que no hay un misil que diga Nicolás Maduro, los partidos del Gran Pueblo. No, señor, veámonos en lo que sucedió en Irak, Libia y tantos otros países. Por ello, no solamente invitar a un factor muy pequeño, por fortuna, porque se ve en la calle, se siente que la mayoría de la gente que alguna vez estuvo con este triste y pobre personaje, está claro que significa, es una amenaza a toda la patria, sobre todo los que están regresando, los que se fueron inducidos y regresan activos, trabajando con muchas ganas de hacer vida en Venezuela, proteger a Venezuela. Yo creo que hay que decirlo, no solamente lo que significa para Venezuela, sino lo que significa para los países del OPEP y el OPEP Plus. Lo dijo Donald Trump, cuando su promesa de gobierno fue, no vamos a apoderarnos de su petróleo y no le vamos a pagar absolutamente nada. Y se burló de Biden, que se había logrado, que se había... En las locuras de ellos habían hecho extendido algunas licencias para algunas empresas como la Chevron, que por cierto hay que decirlo, la Chevron sigue en Venezuela, sigue haciendo sus negocios lícitos absolutamente y ahora también se siente afectado. Y de acuerdo a las cosas que uno lee, no lo sabríamos decir, que al parecer está desconociendo las decisiones de Donald Trump de que la Chevron aparentemente regrese. Es que viene contra todo el mundo. Por eso
es importante que la OPEP haga una conferencia importante sobre lo que significa lo que está sucediendo, porque está generando graves vulnerabilidades al negocio petrolero y sobre todo a la seguridad energética del mercado y lo que eso significa para el mundo entero. Eso debe ser discutido prontamente. Pero tenemos el general tiempo. Vamos a irnos a una pausa. Ahí tenemos, no se vayan a separar, usted dio unas declaraciones, no, dio todo un derecho de palabra en la Asamblea Nacional en este año 2025, que quisiéramos hoy darle vida en este segmento, porque tenemos otro segmento también cuando fue la reunión vía ALBA, que es para el próximo segmento, porque nuestro gobierno está dentro de lo que es la estrategia diplomática. Esto es un programa dedicado a lo que ha hecho nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, como diplomático estratégico en conjunto con un equipo que lleva, sin duda, una fórmula de darle neutralidad a toda esta operación psicológica de guerra de engaño y de robo que está haciendo este señor Donald Trump. Vamos a irnos a una pausa rapidito. Volvemos. Quiero agradecerle a todas y todos. Ahí tenemos un derecho de palabra que usted tuvo. Quiero saludar a la Asamblea Nacional, a su presidente, a Jorge, igualmente a la Junta Directiva, a las diputadas y diputados de la Patria, del bloque de la Patria, pero también, por eso es que es el ámbito político, con todo el respeto, diplomática, Ilenia Medina, es el ámbito político porque vemos cómo hay una unión nacional. No es nada más con el polo patriótico, no es nada más con los partidos de la oposición. Hoy queremos darle un prisma en este nuevo año que tenemos que continuar en el 2026 con esta unión nacional. Los empresarios, los trabajadores, los emprendedores, nuestra Fuerza Armada, nuestras policías, pero también el cultor, ¿vale? El historiador, el profesor, el estudiante, todas y todos, el ama de casa, hoy tiene que desarrollar con el comunero, con nuestros circuitos comunales también, todas y todos tenemos que tener una conciencia meridiana, lo que estamos hoy de verdad viendo. Vamos a ver ese video que aparece nuestra diputada dándole vida, nada más y nada menos, a lo que es el rechazo y separarnos de esta institución internacional que lo que busca sin duda es acabar con la tranquilidad y acabar con los estados, naciones y los pueblos en nombre de los derechos humanos. Vamos a verlo. Diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, presidente, primero y segundo vicepresidente, junta directiva, para nosotros de verdad constituye un honor haber sido designada para señalar algo que debe ser discutido, debe ser explicado con cierta paciencia, ¿no? Porque nuestro pueblo debe saber el porqué de decisiones tan importantes como las que hemos estado anunciando en el día de hoy. Yo quisiera empezar por decir que a esta asamblea se le aplica el lema de Alfredo Maneiro, eficacia política y calidad revolucionaria. Nada más y nada menos, presidente, en esta agenda del día de hoy ha sido sumamente importante todo lo que hemos escuchado, las decisiones que se han tomado. A nosotros nos corresponde un aspecto que es crucial. Vamos a hablar de alguna manera de un pleonasmo histórico de la plutocracia cleptómana imperial. Es un pleonasmo, porque hablar de plutocracia y hablar de cleptocracia, hablar de imperialismo es prácticamente lo mismo. Pero creo que es importante, porque han definido durante estos 26 años un sitio permanente, un acoso permanente contra la República Bolivariana de Venezuela. Antes de explicar el porqué de este instrumento, de este acuerdo que vamos a aprobar en el día de hoy, esperemos que por unanimidad,
En estos 26 años, señor presidente, diputados y diputadas del pueblo venezolano, Venezuela puede diferenciar de una manera metodológica 3 momentos cruciales que deben ser atendidos y bien asumidos por el pueblo venezolano. La primera etapa fue el inicio de un proceso revolucionario que puso en jaque, un proceso revolucionario y por vez primero la aplicación de una constituyente originaria. Eso desmontó a la cleptocracia internacional. Nunca había ocurrido algo semejante, y menos en América Latina. Pero a partir de allí se inició en los 2 mandatos del presidente Chávez hasta su partida, un proceso de desestabilización permanente. Y para eso utilizaron a la OEA, con esa clase cleptómana que acabamos de mencionar anteriormente. Y ellos en ese momento, señor presidente, y diputados y diputadas, inventaron, yo tuve la oportunidad de estar allí, en ese momento, la Carta Democrática Interamericana, para marcar al presidente Chávez permanentemente. Pero la historia dio sus vuelcos y la primera vez que se aplica la Carta Democrática Interamericana fue para apoyar a Chávez, porque el pueblo había salido a defenderlo en el año 2002, abril de 2002. Fueron 12 años de absoluta desestabilización interna, por métodos convencionales si se quiere, pero luego a la partida de Chávez se inicia el proceso, como lo dicen los geopolíticos norteamericanos, la segunda fase, cuando no pudiste poner de rodillas a un pueblo pensando que con la partida de Chávez íbamos a claudicar, comenzaron las medidas coercitivas unilaterales. Permanentemente, ya lo mencionaba la compañera que tomó la palabra anteriormente. Desde el año 2012 hasta ahora, 2013 hasta ahora, han sido medidas coercitivas unilaterales, que son agresiones que no lo reconoce el derecho internacional, lamentablemente, pero son agresiones económicas, jurídicas, políticas y todo el daño que nos han hecho. Como no han podido poner de rodillas al pueblo venezolano, se inventan esta fase que estamos viviendo, exactamente por el mismo que tenía la presidencia en los años 2017 hasta los 4 años de Donald Trump, primer mandato, y nuevamente retoma en su mandato cómo apoderarse de las reservas petroleras. Venden Citgo, ¿y para qué van a vender Citgo? Que necesitan el crudo venezolano, un proceso muy claro y que todos estamos conscientes acá. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en ese momento? Desde que se inició la salida de Venezuela de la OEA, ¿qué hizo los gobiernos apegados o subordinados al gobierno norteamericano? Utilizaron a la OEA, le hicieron un informe contra Venezuela con mentiras burdas y la llevaron a la Corte Internacional de Justicia, el Grupo de Lima, y la Corte tuvo la desfachatez de aceptarlo. Y ahí se inició el caso Venezuela 1. Pero el gobierno nacional consciente pidió investigar el daño profundo que le han hecho al pueblo venezolano, las medidas coercitivas unilaterales de todos aquellos que se han sumado, no solamente el gobierno norteamericano, sino todos los que han aplicado sanciones brutales contra Venezuela. Investigación Venezuela 2. Mientras ellos inmediatamente abrieron investigación sobre el caso Venezuela 1, que era supuestamente lo que había sucedido en el año 2017, que fue la delincuencia de la derecha extrema en Venezuela, para intentar que ocurriera un siniestro social, político en Venezuela, pues ellos abrieron. Bueno, eso fue una sesión, lo que estamos haciendo como un balance en el 2025, lo que hoy tenemos que seguir construyendo, que todos los mecanismos institucionales y constitucionales están apegados, sin duda, a lo que es la neutralización de toda esta operación de parte del gobierno de Estados Unidos, y no podía faltar
en la Asamblea Nacional, y también nuestra invitada de hoy, secretaria general del Partido Patria para Todos, diplomática, conocedora de todos estos temas, del que la Asamblea Nacional en conjunto le dio un derecho de palabra para que nos explicara lo que yo quisiera hoy. No podía faltar su derecho de palabra. Ramos no le había pedido permiso, pues llegó aquí de sorpresa y se le dio que es público. Eso es público. Claro, pero para ver cuál es su enfoque, apreciada profesora y diplomática de carrera, de todo esto. Mira, bueno, en primer lugar, agradecida por ese recordatorio, pero en ese momento tratamos de hacer una síntesis de todo este proceso. Te dio todo un balance. En 26 años hemos vivido 3 etapas. La desestabilización, la segunda etapa no pudieron, se fue Chávez, partió Chávez, y comenzó la segunda etapa de medidas coercitivas, la coerción unilateral criminal, y como no han podido, bueno, van a la tercera etapa, que es el ataque militar. Y en esa etapa, ¿qué ha sucedido? Los organismos internacionales, como tú bien lo señalabas anteriormente, ¿qué hacen? Bueno, los usurpan, los dominan, los factores de poder, y yo decía, utilizaron la Carta Democrática Interamericana, que no existía, fue creada. Nosotros como delegación de Venezuela en su momento en la OEA trató de neutralizarla en lo posible, junto con otras delegaciones en aquel momento que acompañaban el respeto al derecho internacional, y posteriormente, como no pudieron en la OEA, nosotros también salimos de la OEA, porque estaban totalmente ajenos a la Carta Democrática, a la Carta de la OEA. Salimos y simplemente el monitoreo, el seguimiento de los derechos humanos en Venezuela también se hace en Naciones Unidas. Nosotros somos somos miembros fundadores de Naciones Unidas. Quería explicar por qué también decidimos, lamentablemente, pero es una realidad lamentable lo que sucede con la Corte Penal Internacional, que fue un esfuerzo importante después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de aquellos crímenes terribles del imperio nazi, el imperio alemán, contra el pueblo judío, y vemos ahorita lamentablemente lo que ha sucedido, se decidió que luego del enjuiciamiento de todos los criminales alemanes nazis, a través de un documento que fue elaborado en ese momento por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se llama el Estatuto de Nuremberg, para juzgar, entre comillas, los criminales de guerra. Digo entre comillas porque sabemos que con muchos de esos funcionarios nazis, científicos, militares, fueron acogidos en el seno de las estructuras estatales del gobierno estadounidense. A partir de eso, del Tribunal de Nuremberg, que fueron juzgados efectivamente los más visibles, se decidió en el marco de Naciones Unidas lograr un instrumento jurídico de carácter internacional penal, que no es de derechos humanos en realidad, es de carácter penal, que permita disuadir a cualquier gobierno en el mundo que intente cometer los crímenes que cometió la Alemania nazi. Es decir, es importante, eso se enmarca no en el derecho de los derechos humanos, en los tratados en materia de derechos humanos, que son derechos, sino en el derecho internacional humanitario. Como los militares manejan muy bien la significación que tiene el derecho internacional humanitario, que es el derecho de guerra, es decir, ser lo menos cruento posible, generar la menor cantidad de daño posible, para sintetizarlo de alguna manera. Pero además hay que decirlo, y por ello es la gravedad de la falta cometida por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque en primer lugar el debate que se generó a partir del año 45 en Naciones Unidas comenzaba por el crimen de agresión. Para que haya una guerra hay primero una agresión,
porque la Carta de Naciones Unidas, como bien lo sabe nuestro pueblo, comienza, entre otras cosas, diciendo todos los estados son iguales, todos los estados son soberanos y no puede haber amenazas de agresión ni tampoco la agresión. ¿Qué es lo que sucede? En aquel enorme debate, importantísimo, lo que quedaba claro, y es importante que lo tengamos presente, era necesario definir lo que significaba situaciones complejas que están haciendo daño, realmente daño a los pueblos, a los más vulnerables, en el marco de un conflicto. Es decir, el Estatuto de Roma realmente se aplica a situaciones donde en primer lugar hay una agresión o un conflicto armado interno o externo o internacional. Entonces, quiero decir con esto, cuando hago esta salvedad, que el Estatuto de Roma solo es aplicable en un espacio geográfico donde haya un conflicto, una guerra interna, una guerra civil o una guerra de carácter internacional. En Venezuela, en estos 26 años, no ha habido conflicto armado. Han tratado, pero la sapiencia, el Estado nuestro, que es un Estado social, de derecho y de justicia, impide que el Estado en ninguna circunstancia facilite o promueva un conflicto armado interno. ¿Qué pasó en el año 2017? Que es donde se supone hay acusaciones contra el Estado venezolano o individualidades, porque acusa individualidades, que todavía no se sabe quiénes son. Bueno, había un plan, recordemos, por eso nosotros organizamos los tiempos. Una época de desestabilización con Chávez y a partir del presidente Nicolás Maduro, medidas coercitivas unilaterales mucho más graves que la desestabilización en sí misma. Y la señora Machado, la Sayona, como bien está muy bien bautizada por Diosdado Cabello, y toda su grupete de cómplices intentaron generar un conflicto armado interno y no pudieron. ¿Por qué? Recordarán, en aquel momento duro, difícil, complejo, ellos pretendían que el presidente Nicolás Maduro Moro decretara un estado de excepción, redujera las garantías en materia de derechos humanos, y la sapiencia logró, la sapiencia del presidente Nicolás Maduro Moro, el 1 de mayo de 2017, decretó invocar en su condición de jefe de Estado una Asamblea Nacional Constituyente, y se hizo la luz y se hizo la paz. Fue la gente que se desbordó en cualquier lugar de Venezuela, que había muchas lluvias en aquel momento, lo recordamos, y la gente se fue como pudo, nadando, en barquitos. Vimos cosas hermosas, donde la gente fue a votar por la constituyente, para comenzar nuevamente, y no pudieron. Entonces nosotros decimos, ¿y de dónde salen esas víctimas? ¿Quiénes son? ¿Quién las inventó, compañeros? La OEA. Ya Venezuela no era parte de la OEA, Venezuela había denunciado la carta de la OEA. Y desde allí, no siendo nosotros miembros, inventaron un grupo para hacer un análisis de las supuestas violaciones de Venezuela de los derechos humanos, porque no pudieron con la trampa que intentaron montar, y entre los que estaban allí haciendo un análisis de la violación de los derechos humanos, entre comillas, en Venezuela, está el fulano Santiago Cantón, que todos sabemos quién es ese personaje, que era secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaban 2 sionistas allí, además sionistas, en ese grupo de 3, y ellos decidieron que en Venezuela había ocurrido una tragedia, no sabemos cómo. Inventan, por órdenes del gobierno norteamericano, que esas acusaciones, esas supuestas denuncias, se recogen en un caso y le piden el triste papel del Grupo de Lima, de gobiernos de América Latina de la derecha,
van y entregan ese trabajo, entre comillas, de los grupos, de los países, de algunos países de la OEA, miembros de la OEA, y se crea el caso Venezuela 1. Cuando comienzan las medidas coercitivas unilaterales, que no la inventamos, sino abiertamente, el daño, 40.000 personas del pueblo venezolano no habían muerto, entre ellos niños, porque impidieron que el gobierno venezolano pudiera atenderlos con enfermedades muy complejas y muy costosas. No teníamos dinero en ese momento para hacerlo. Venezuela presenta una denuncia, Venezuela 2, ellos la califican Venezuela 2, segundo caso, con nombre, con las víctimas, con situaciones. Y mientras avanza el caso de Venezuela 1, que no existe, nadie sabe de dónde lo sacan, pero sí se sabe la agresión de Estados Unidos, avanza el primer caso y el segundo caso no avanza. ¿Qué es lo que propicia la situación? Que en el marco de del que no la debe, no la teme, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro había firmado un memorándum que se actualizó además nuevamente con el fiscal Karim Khan para abrir además por una postura propia, porque de verdad decimos el que no la debe, no la teme. Una de las pocas oficinas que existen en el mundo, son 6, ya son 5 nada más, porque la oficina que el presidente le planteó para en el marco del principio de la soberanía y de la complementariedad, que significa que la Corte está atenta a cualquier situación de esas macabras, de violación, de muerte, de genocidio, lesa humanidad, que son los crímenes. Venezuela está bien, abrimos una oficina en esa situación de absoluta transparencia del gobierno venezolano, y la oficina nunca fue ocupada, a pesar que se habían dado varias reuniones desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con la Fiscalía General de Venezuela, se habían dado avances, pero de repente, lo más grave, compañeros, es que en el mismo momento en que Venezuela está amenazada de una invasión por vía aérea, terrestre, de manera pública, notoria, comunicacional, el jefe de Estado señala que Venezuela va a ser invadida por el espacio aéreo, terrestre, lo que fuera, decide la Fiscalía, decide la Corte Penal Internacional que no va a ocupar esa oficina, que cierre esa oficina que nunca abrió. Es decir, corta. ¿Por qué? Porque temía, ¿qué le pidió Estados Unidos? Lo decimos, eso fue así, recibieron una orden. Cierren la oficina, ¿por qué? Porque temían que ellos iban a ser testigos del crimen de agresión, de la matanza de venezolanos y venezolanas en Venezuela. Es tan grave y la decisión es correcta. Y por eso se dio un gran debate en la Asamblea, ya se aprobó en segunda discusión la ley derogatoria del Estatuto de Roma, lo cual le permite al presidente Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, presentar ante el secretario general de Naciones Unidas, de acuerdo al artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia, que es el término que se utiliza, donde Venezuela se desprende, pero nosotros decimos, debe ser una denuncia, pero absolutamente concreta, que tenga las páginas que tenga, la cantidad, para que describa paso a paso cómo ha sido instrumentalizado el Estatuto de Roma, que era realmente necesario, importante, pero lo han violentado absolutamente. Era un mecanismo para disuadir a los imperialistas. Y es un mecanismo que simplemente es posible implementar en un país con un conflicto armado interno. En Venezuela no ha habido conflicto armado interno. Por lo tanto, no hay guerra, no hay crímenes de guerra, no hay genocidio, no hay lesa humanidad, que son los crímenes que se supone son parte, lo que constituye una guerra, porque hay que decirlo. Todos los estados que han sido llevados a Naciones Unidas porque han tenido un conflicto interno o un conflicto internacional. No es el caso de Venezuela. Entonces, la violación, la violencia con la cual se ha comportado esa fiscalía, lamentablemente, hay que señalarla. Pero además,
el desdén y la indiferencia, con lo cual, si bien se ha activado, ha dejado abandonado al pueblo palestino de Gaza. Y eso es imperdonable. Doctora, vamos a irnos a una pausa. ¿Me extendí? No, es que este programa Referente Informativo tiene tiempo para todos estos análisis, es un programa referentes diferentes. Quiero agradecerle a Omar y a Wilder, que son los equipos de producción, están activos, enviándole un saludo afectuoso. Le pongo esto porque sé que está lleno el teléfono de mensajes. Estamos aquí activos ya en estos balances del 2025 y en este 2025 hay una orden de operación que continúa en favor de la patria y no podía faltar que nos vayamos a una pausa. Volvemos porque también está activo la diplomacia con el ALBA, con la CELAC, con otras instituciones, y tenía que ser Nicolás que cerrara este último segmento que viene. Excelente. Y con la apreciación suya, que es importantísimo como diplomática, como diputada de la Asamblea Nacional y como secretaria general del partido Patria para Todos. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Quiero agradecerle a todo este equipo de TVFAN, que estamos activos, estamos en esa fórmula perfecta dentro de los lineamientos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es importante hoy en Unión Popular, Militar y Policial. Ahí tenemos también, porque estamos hablando de los balances, de lo que nuestro presidente, en conjunto con presidentes de esta América Meridional, activaron en discusión permanente lo que es el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos. Quisiera ver si podemos tener la visión de interpretar y que usted nos lleve como diplomática, que es esa estrategia perfecta de lo que hoy se juega en América Latina, en este sur global, lo que es la defensa de todo nuestro territorio entre lo que es la doctrina Monroe, prácticamente, que quiso revivir este señor Trump. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Peor que la doctrina Monroe. Peor. Vamos a verlo. A invertir conjuntamente y producir todos los componentes de hidrocarburos, desde petróleo, desde refinación hasta petroquímica y más allá. Son proyectos que están ya bastante bien diseñados, a veces más lentos de lo que es la realidad y la necesidad, pero que van allí. Igualmente lo que tiene que ver el ALBA, agroalba, que la llaman, ¿no? Alba alimentaria. Agroalba. En Venezuela decimos, en inglés no sé cómo se traduce, pero en Venezuela decimos la papa. Cuando la gente va a comer, uno pregunta, ¿ya sirvieron la papa? Es que sirvieron la comida. La comida, la seguridad y soberanía agroalimentaria. Ahí podemos hacer mucho más, porque ya todo lo que es la logística básica, el entramado jurídico, la visión científica productiva, está lista. Ahora vamos a producir arroz, frijoles, carne, leche, pollo, papa, y pare usted de contar. Pero para eso hay que ponerse en la tarea, dirían en La Habana Vieja, aprendí yo en el año 86 por allá, ¿no? Ponte para la cosa, decían en la época, no sé si todavía la dicen. ¿Ah? Hay que ponerse para la cosa, que es el trabajo creativo, hacer brigadas productivas para producir en nuestros países. Saben ustedes, bueno, nosotros tenemos una frontera agrícola bastante grande, que es casi de 30 millones de hectáreas. Están llegando inversiones del Asia, de varios países del Asia, para producir, pero ya está definido los campos, las tierras, para todos estos proyectos
Lo que falta es, querido compañero Iván Gil, querido compañero Rander Peña, secretario ejecutivo, querido compañero Raúl Lee, también está por aquí el filósofo Alfred Nazaret, lo que hay que definir, listo, los planes para arrancar. Produce la primera papa, que después producirás 2 y 3. Produce el primer gramo de arroz, que después producirá 10, 20, 1000, 1 millón. Maíz, el agroalba. Quiere decir que el año 2025 sirvió para aclarar ese panorama, para dar pasos importantes, y el año 2026 tiene que avanzar mucho más. En el campo de la salud, es mucho lo que hay que retomar, ¿verdad? En los grandes logros, legado de Fidel y de Chávez, legado maravilloso. La misión Milagro, aquí en Venezuela la misión Barrio Adentro, que es el médico de familia, el médico de comunidad, que está funcionando plenamente con el apoyo de Cuba, la Cuba de Fidel, la Cuba revolucionaria. En cada barrio que yo voy, Díaz-Canel, que me meto en los barrios profundos por allá, al igual que tú, que te veo recorriendo toda Cuba. En cada barrio que uno llega, ahí hay una médica de Granma, de Santa Clara, de Centro Habana. ¡Qué belleza! Porque Cuba no tiene ejércitos para agredir a nadie, decía Fidel, sino Cuba construyó un ejército de batas blancas para darle salud amorosa y solidaria a los pueblos del sur, a los pueblos del mundo. Y nosotros somos testigos y beneficiarios de eso, ampliamente. En materia de salud, seguir avanzando en nuestra agenda constructiva, de ofensiva. En estas circunstancias que Venezuela ha vivido, estas 25 semanas de agresión, de terrorismo psicológico, de amenaza militar, de asalto pirata, asalto y secuestro de una nave con petróleo venezolano que vivimos en estos días, de ruptura total de las vías legales y diplomáticas de convivencia en nuestra gran región del hemisferio latinoamericano caribeño, nosotros hemos ajustado, hemos perfeccionado nuestra visión del sistema de defensa nacional, tomado de nuestros antepasados, del gran cacique Guaycaipuro y la resistencia caribe indígena, resistiendo de manera impresionante, tanto que sus nombres trascendieron el tiempo. Aquí en cualquier región, compañero, que usted vaya, consigue. Va para Oriente, Calle Urima, va para el Zulia, Nigales, va para La Guaira, Naiguatá, Maiquetía, viene para acá, para las altas montañas de Caracas. Bueno, el presidente, eso fue también parte de todo lo que son la estrategia de la alta diplomática que tiene nuestro país en convocar al ALBA, y todos estos temas van concatenados con la defensa real de nuestras y nuestros venezolanos, de ti que nos pueda estar viendo. Y culminando este programa, yo quería en estos minutos que nos quedan que nuestra diplomática Ilenia nos dé esta reflexión meridiana de lo que está haciendo nuestro gobierno, de verdad. Bueno, como especie del balance, culminando el balance, ¿no? Que es importante. Le agradezco que se haya tomado un tiempo para venir para acá. No, y agradecida, de verdad, siempre te ve fan, y tú en particular, en ese programa tan importante de todas las mañanas. Yo, sobre esto, creo que iniciamos señalando el liderazgo de Venezuela y nuestro jefe de Estado en el mundo, más consolidado aún. Como decía Putin, muchos otros admirados de la calidad, la resistencia y la dignidad de nuestro pueblo ante cualquier amenaza. Y como a pesar de todo eso han tratado de inducirnos temor, muy por el contrario, vemos un jefe de Estado que celebra con los otros miembros del ALBA TCP
los 21 años de la fundación del ALBA TCP. Y es un detalle, no solamente la celebración per se, que ya por sí es importante, que le está recordando indirectamente a todos los pueblos de América Latina y el Caribe nuestra realidad, nuestra geopolítica natural es extraordinaria. Y a través del ALBA el presidente señala, ya tenemos una infraestructura jurídica para avanzar sobre el ALBA para el año 2026, vinculado a una flota naval de todos los países ALBA para comercializar entre sí. Eso no es cualquier cosa, una cosa novedosa. Tenemos un mar Caribe hermoso, extraordinario, como lo hicieron nuestros pueblos indígenas, comercializaban entre sí, y nosotros, como una iniciativa de Fidel y de Chávez, se creó el ALBA. Importante señalar esto porque es una flota, es comercializar en el ámbito, además, agrícola, en el ámbito de también la agenda, el tema de la salud, en el ámbito energético, y una serie de temas que ponen al ALBA como uno de los lugares, como un órgano de gran importancia estratégica para la región. ¿Por qué es estratégica? Vamos a decirlo, porque las medidas coercitivas, las medidas coercitivas y los aranceles, la guerra de aranceles que está implementando Estados Unidos contra el mundo y también con América Latina, significa que tenemos que comercializar entre nosotros. Pero además de eso, es que ya la Unión Europea decidió que no va a aprobar el tratado de comercialización con Mercosur. Entonces, siempre mirando en lontano cuando tenemos lo que necesitamos realizar, que es comercializar, independientemente de las visiones ideológicas, existe una realidad, la necesidad de comercializar y de desarrollar un núcleo, un sistema de intercambio de productos en el ámbito del ALBA, que entiendo se va a ampliar. Todo aquel que quiera participar en el ALBA puede hacerlo, y yo creo que ese es uno de los mejores balances que estamos dando. Ante la guerra de agresión, nosotros continuamos con el proyecto de hacer más hermanos, más cercanos a nuestros hermanos de América Latina y del Caribe, en este caso del ALBA. Yo creo que el cierre del presidente, el cierre con broche de oro de los jefes de Estado del ALBA ha sido extraordinario, pero también hace poco se dio una conferencia a los pueblos de los países de América Latina y el Caribe que vinieron valientemente a conocer la realidad, fueron a las comunas, que se ha convertido en la economía real y productiva, la economía real popular, que va definitivamente, a partir de ahora lo podemos decir, logrado ese nivel de desarrollo de las 5.336 comunas y circuitos comunales, la economía real, la economía productiva, la soberanía y la seguridad alimentaria va a estar absolutamente blindada en Venezuela. Y vamos a permitir que la comercialización entre América Latina y el Caribe, un sueño que impulsó Chávez, que no se logró, pero ahora, sin lugar a dudas, tal como está debilitado el mercado internacional, va a ser posible. Bueno, por el día de hoy, apreciada diplomática, de verdad que viendo toda esta claridad meridiana con este balance del 2025, yo creo que hay fructíferos logros y una base en lo que es la diplomacia de paz y bolivariana que ejerce nuestro gobierno para seguir neutralizando toda esta operación que ejerce el gobierno y el Estado profundo de Estados Unidos contra la patria. Así es. No han podido ni podrán. Muchas gracias a usted, quiero agradecerle a todas y todos, bueno, y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen un feliz día y seguimos el referente informativo. Así es.